¿Qué es el pecado? Los pecados son pensamientos, palabras y obras en contra de la ley divina. La ley consiste en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Si alguien realmente ama a Dios y al prójimo, cumple la ley. El pecado es una acción incompatible con el amor de Dios o con el amor a nuestro prójimo. Pecar y practicar el pecado. Primero, debemos entender que existe una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Nosotros pecamos cuando en nuestra condición humana hacemos, decimos o pensamos cosas que no le agradan al Señor. Y practicar el pecado es cuando el pecado se vuelve un hábito, forma parte de nuestras costumbres y hasta lo vemos normal. Entonces, tengamos la seguridad que estamos practicando el pecado. ¿Y dónde nos enteramos de las cosas que no agradan a Dios? Todo lo que agrada y no agrada a Dios está en su santa y bendita palabra. Es como cuando yo cometo un delito desconociendo que es una infracción penal. Sin embargo, en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal se encuentra enumerado todos los delitos que yo no puedo cometer. Entonces, los invito que si queremos saber lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, debemos leer su palabra. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Esto lo encontramos en 1 Juan 3:9. Esto quiere decir que el que es nacido de Dios no reincide en un pecado. En 1 Juan 3:4 dice la palabra: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En 1 Juan 3:8 dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. En Proverbios 28:13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Recuerda que es importante arrepentirnos cada vez que el pecado nos alcance. Pero una cosa es arrepentirse y otra es tener remordimiento. Arrepentirse es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, hacer las cosas de manera diferente. El remordimiento es sentirse mal un rato nomás, porque luego seguiremos haciendo lo mismo. El Señor nos pide arrepentimiento, no remordimiento. Esperemos que notemos la diferencia. Es de vital importancia. Para el creyente verdadero, el pecado es una excepción en nuestra vida. Pero para el incrédulo o el falso creyente, el pecado es una norma, o una práctica, o una costumbre de vida. Recordemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, apareció para deshacer esa obra del diablo en la vida de los incrédulos. No nos engañemos. Nacer de nuevo no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es algo espiritual que Dios hace en nosotros. 1 Juan 3:9-10 dice: tú pon tu disposición y reconoce tu debilidad para que el Espíritu Santo haga su obra y renueve tu mente por medio de la meditación en la Biblia. Así sabrás qué hacer. Pero el poder de Dios te ayudará a hacerlo. Ya no tienes que seguir viviendo así, haciendo lo que no quieres. Dice Romanos 8 que por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de pecado. Dice Juan 16:8, que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que cuando una persona siente que lo que hace es incorrecto delante de Dios, se debe a que el Espíritu Santo está hablando en nuestro corazón. Cuando una persona que es cristiana peca, el Espíritu se lo hace ver. El verdadero cristiano se arrepiente, vuelve atrás de su pecado, no reincide de manera consciente. Y Dios nos perdona y restaura. Sin embargo, cuando una persona peca y pese a que el Espíritu le hace ver su pecado, ésta no se arrepiente y al contrario reincide una vez y otra vez, lo más seguro es que se trate de una persona que no ha nacido de nuevo. Vive engañada, creyendo que es cristiana, pero lamentablemente sus acciones dicen lo contrario. Dice Juan 8:42, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hacemos un llamado a todo aquel que de manera consciente persiste en su pecado. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también de seguro segará. Bendiciones, hermano.